La OTAN sin Estados Unidos. Estados Unidos sin la OTAN. Todo el mundo está hablando de eso, pero casi nadie está hablando de lo realmente importante, porque, bueno, esta no solamente es una discusión militar, no es solamente de tanques, soldados o bases militares, aquí hay mucho más. Gasto militar, presión sobre Europa, bases estadounidenses y un impacto económico que no es inmediato, pero sí es real. O sea, de eso casi nadie está hablando bien, y eso es lo que vamos a tratar en este video. ¿Qué tan real es la OTAN sin Estados Unidos? Vamos a empezar por lo más básico, así, sin vueltas. La OTAN no es un país, pues todos lo sabemos, no es un ejército único, no es un botón rojo que alguien aprieta. Es una alianza militar de 32 países creada después de la Segunda Guerra Mundial con una idea muy simple, muy sencilla. Si atacan a uno, respondemos todos. Ese es el famoso artículo 5. Ahora, el problema no es lo que dice el papel, el problema es quién puede cumplirlo de verdad. Ahora, seamos honestos. Estados Unidos pone más del 65 a 70% del gasto militar real de la OTAN, aporta la mayoría de satélites, inteligencia, logística, transporte estratégico, disuasión nuclear. Sin Estados Unidos, la OTAN pues, no desaparece, pero pierde su músculo principal. Y eso no es ideología, esos son números. Estados Unidos es el país que puede mover tropas, aviones y misiles en días, no en meses. Entonces la pregunta cambia un poco. ¿La OTAN existe sin Estados Unidos? Sí. ¿Intimida igual? Ahí es donde empieza la duda. Ahora, ojo, porque decir que la OTAN sin Estados Unidos es nada tampoco es cierto. Europa no es un desierto militar. Francia y Reino Unido tienen armas nucleares. Alemania, Polonia, Italia, España tienen ejércitos grandes. Europa tiene industria militar, tecnología, dinero, población. El problema no es capacidad total, el problema es coordinación, rapidez y voluntad política. Europa puede defenderse, lo que no ha hecho es prepararse para hacerlo sola, porque durante décadas vivió bajo una idea muy cómoda. Si pasa algo grave, Estados Unidos responde. Y aquí viene lo más incómodo de todo. La OTAN no solamente depende de Estados Unidos militarmente, depende mentalmente. O sea, muchos países europeos recortaron gasto militar, aplazaron modernización, delegaron liderazgo estratégico no porque fueran tontos, sino porque el sistema funcionaba así. Estados Unidos lideraba y Europa acompañaba. El problema es que hoy Estados Unidos con Donald Trump ya no es tan predecible. Quiero que me entiendan algo, aquí no se trata de amar u odiar a nadie, pero hay que decir algo claro. Donald Trump puso sobre la mesa algo que nadie quería discutir. ¿Por qué Estados Unidos paga tanto y otros tampoco? Eso sacudió a Europa no porque fuera elegante, sino porque tenía una base real. Y desde ese momento, Europa entendió algo brutal. Estados Unidos no es garantía eterna y desde ahí empezaron los planes de rearme, autonomía estratégica, defensa europea más independiente. No porque quieran romper la OTAN, sino porque ya no pueden apostar todo a una sola carta. Y volvamos al comentario inicial, la OTAN no es nada sin Estados Unidos. La respuesta honesta es esta, sin Estados Unidos la OTAN existe, puede defenderse, puede pelear, pero tarda más, coordina peor, disuade menos. La verdadera pregunta no es si la OTAN vive o muere sin Estados Unidos. La pregunta es ¿cuánto tiempo tardaría Europa en llenar ese vacío? ¿Y qué pasaría mientras tanto? Y aquí es donde quiero que lo piensen por un momento. Tal vez el problema no solamente es si la OTAN sin Estados Unidos es débil, sino que Europa se acostumbró a no ser fuerte por sí sola, porque depender siempre de otro es cómodo hasta que ese otro empieza a dudar. Ahora, vayamos a los números reales. La mejor forma de responder a la OTAN no es nada sin Estados Unidos, es mirar dos cosas concretas. ¿Quiénes están entre los países que más gastan en defensa y quiénes tienen los ejércitos más grandes del mundo? No vamos a ir con nada de discursos, solamente hechos. Tomando los rankings más citados, como los del CIPRI, el top 10 de gasto militar suele verse así. Los primeros 10 países, Estados Unidos, China, Rusia, India, Arabia Saudita, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur. Sacando a Estados Unidos de esa ecuación, ¿quiénes son de la OTAN? Reino Unido, Alemania y Francia. Resultado, 3 de los 10 países que más gastan en defensa en el mundo son de la OTAN. Y ojo, Francia y Reino Unido son potencias nucleares. O sea, esto ya rompe un poco la idea de que solamente Estados Unidos pone el dinero. Ahora miremos el tamaño de los ejércitos. Otro argumento clásico, el ranking suele verse más o menos así. China, India, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, Pakistán, Irán, Corea del Sur, Vietnam, Egipto. ¿Cuántos países de la OTAN están en ese top 10? Ninguno, sacando a Estados Unidos, obviamente. Y aquí viene la clave interpretativa, pero atención. Atención porque si alguien mira solamente el tamaño del ejército, podría decir, ven, sin Estados Unidos la OTAN no existe.
Pero ese análisis es incompleto, porque la guerra moderna no se gana solamente con cantidad de soldados, sino con tecnología, aviación, drones, inteligencia, logística, capacidad de despliegue rápido y armamento avanzado. Y ahí Europa sube muchísimo en el ranking real. El ejemplo, Francia y Reino Unido, que tienen fuerzas más pequeñas pero altamente profesionales. Alemania, Polonia, Italia y España pues tienen ejércitos medianos pero bien equipados. La OTAN europea pues no está pensada para guerras de masas, sino para guerras tecnológicas. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos rankings? Juntando todo. Gasto militar. La OTAN sí tiene peso propio, incluso sin Estados Unidos. Tamaño de ejércitos. La OTAN no compite en números brutos y nunca lo ha hecho. La conclusión honesta sería, la OTAN sin Estados Unidos no es que no sea nada, pero sí pierde el factor de intimidación inmediata que solo Estados Unidos aporta. Europa puede sostener un conflicto, pero necesita más tiempo, más coordinación y más voluntad política. Ahora vámonos a algo mucho más incómodo. ¿Qué pierde Estados Unidos si la OTAN aprende a vivir sin él? Atención a esto, porque aquí el foco se invierte. Durante décadas la OTAN no solamente fue defensa colectiva, fue también una palanca de poder estadounidense, doctrina militar, prioridades estratégicas, enemigos principales, ritmo de escaladas y desescaladas. Sin Estados Unidos al mando, pues Europa empieza a decidir por sí sola, ya no pregunta, hey, ¿qué dice Washington? Empieza a preguntarse, ¿qué nos conviene a nosotros? Y eso pues para cualquier potencia, como lo es Estados Unidos, es una pérdida enorme de influencia. Otro punto muy interesante es que la presencia militar estadounidense en Europa pues nunca fue solamente altruismo, bases, tropas, sistemas de defensa, infraestructura logística, todo eso se justifica con una frase mágica: defender a nuestros aliados. Si Europa demuestra que puede resistir sola aunque sea con dificultad, ¿cómo justificas decenas de miles de soldados afuera? ¿Cómo sostienes ese gasto ante tu propia opinión pública? O sea, no es retirada inmediata, pero sí es pérdida de argumento político. Este punto es finísimo, pero brutal. Cuando Estados Unidos lidera la OTAN, define quién es la amenaza, cuándo lo es, hasta dónde se responde. Sin ese liderazgo, Europa puede optar por contención, puede buscar acuerdos regionales, puede bajar el tono de la confrontación directa, y eso afecta directamente a la narrativa global de Estados Unidos, especialmente frente a actores como Rusia o China. Menos tensión controlada, menos necesidad de protector, menos centralidad de Estados Unidos. Y aquí viene lo más profundo. Estados Unidos ha construido su poder sobre un relato: somos indispensables. Indispensables para seguridad, para estabilidad, para orden global. Si Europa demuestra que puede sobrevivir sin Estados Unidos, incluso con costos, bueno, ese relato se agrieta. El mundo necesita a Estados Unidos, deja de ser absoluto. Aparece algo nuevo, un mundo menos dependiente, y eso es lo que más le duele a cualquier imperio. Aquí hay que aclarar algo importante. Estados Unidos no colapsa, Estados Unidos no desaparece, Estados Unidos no deja de ser potencia, pero sí pierde centralidad, pierde control narrativo, pierde capacidad de imponer ritmo. Y Europa paradójicamente gana, pero gana dolor, pero también gana madurez estratégica. Ahora vamos a un punto que es bien neurálgico. Estados Unidos no solamente protege aliados, Estados Unidos les vende armas de forma masiva a sus aliados, y no cualquier cliente. Los países de la OTAN son el principal mercado del armamento estadounidense en términos simples: aviones, misiles, sistemas antiaéreos, munición, repuestos, actualizaciones, mantenimiento y entrenamiento. O sea, esto no es una venta puntual, esto es un contrato a 20 y 30 años. Entonces, ¿qué pasa si Europa se vuelve militarmente autónoma? Aquí viene el golpe directo, porque si Europa dice, vamos a depender menos de Estados Unidos, eso implica comprar menos armas estadounidenses, priorizar industria europea, estandarizar sistemas propios. ¿Y el resultado inmediato cuál es? Menos contratos, menos mantenimiento, menos venta de municiones, menos dependencia tecnológica. Y ojo a esto, que es clave para entenderlo bien. El gran negocio no es vender el arma. El gran negocio es mantenerla viva durante décadas. Y otro dato no menor: Estados Unidos tiene millones de empleos directos e indirectos. Estados enteros que viven de contratos militares, empresas que dependen de exportaciones de defensa. Si Europa reduce compras, diversifica proveedores, produce más localmente, pues eso golpea empleo, lobby e influencia interna en Estados Unidos. No colapsa la economía, pero sí duele políticamente. O sea, la OTAN no es solamente seguridad, defensa, disuasión. También es un ecosistema económico, un sistema de contratos cruzados, un mercado cautivo de armas, energía y servicios.
Si Estados Unidos se sale o queda al margen, pierde influencia, pierde mercado, pierde palanca económica. No todo, pero pierde ventaja estructural. Aquí hay que hacer una aclaración importante, obviamente. Estados Unidos no se va a quedar sin vender armas, pero sí le va a vender menos a sus aliados más ricos. Compite más, tiene menos control del mercado y eso en geopolítica pues es una pérdida real. Si se quedó algún tema por fuera, déjamelo ahí en los comentarios. Quería tocar también el tema del dólar, de la economía. Hay muchas cosas más en este tema de si se rompe la alianza entre la OTAN y Estados Unidos. Déjamelo ahí en los comentarios y lo hacemos en un próximo video. Nos vemos en el próximo video de Jugada Política. Como siempre, si te gusta el contenido, ya sabes, suscríbete, comenta y comparte. Hasta pronto.